Qué gusto reencontrarnos en este su programa El Sabor del Saber. Y estamos felices porque hoy nos acompaña Lucía Ramírez, una mujer del periodismo, del derecho y de las instituciones públicas, quien también nos hablará de un gran mexicano que es Enrique Ramírez y Ramírez. Pero para conocerla más y mejor, los invito a ver su semblanza. Lucía Ramírez Ortiz, abogada, periodista y promotora social, ha desarrollado un amplio y conocido quehacer político. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó estudios de especialidad, maestría y doctorado en Derecho Social en la misma universidad. Actualmente se desempeña como presidenta de Bienestar para Nuestra Comunidad AC y de la agrupación política local Tiempo Democrático. Ha sido coordinadora de comunicación social del Tribunal Electoral del Distrito Federal, delegada federal de Profeco, asesora y responsable del Programa Nacional de Productividad, Capacitación y Adiestramiento de Seguridad e Higiene en la Oficialía Mayor de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, representante vecinal de la Colonia Portales, representante de la Segunda Asamblea en el Distrito Federal. Acciones que le han permitido tener un valioso contacto con la ciudadanía, con los trabajadores y sus familias. En el campo de las publicaciones, tiene en su haber, y también para el reconocimiento de su padre, la compilación de 3 libros: Enrique Ramírez y Ramírez, obra legislativa, experiencias y ejemplos de la Revolución Mexicana en la época de Cárdenas, y Puntos de Vista de Enrique Ramírez y Ramírez, todos ellos editados por la Sociedad Cooperativa Puntos de Vista. También ha sido directora de los periódicos Esfuerzo, al servicio de los trabajadores, El Yunque, de la CTM de Morelos, el STI-ASRM del Sindicato Azucarero, El Esfuerzo, periodismo urbano, en la Delegación Benito Juárez y Coyoacán, y actualmente dirige el periódico local Los Portales y el blogger Menos Grilla, Más Política. Así también ha sido comentarista en los programas radiofónicos Menos Grilla, Más Política de la XEQK 1350 AM, del IMER, Tiempo Democrático de ABC Radio, y en el Buenos Días, señor delegado 1440 AM. Así como corresponsal en ESPN en el estado de Washington, Tomando Café con Rafael Granados, entre otros. Con nosotros, una activa y destacada profesional en el campo social. Qué alegría de que estés con nosotros, Lucía. Es un gusto enorme. A mí me da mucho gusto encontrar a mis amigos. La verdad que siempre es un placer y un honor ser amiga de una gran pintora de la plástica, escritora también, y una extraordinaria investigadora de la gastronomía mexicana. Gracias, Lucía. Pues aquí Alejandro Ordorica. Bienvenida. Y con Alejandro, imagínate, poeta, escritor, político, es delegado, un agente, funcionario público, Muchas en donde gracias. sí, voy a echarte porras, estaba extraordinariamente bien la central en esa época, ahora ahí da vergüenza. Perdón. Gracias. No, hay que decir las verdades, es muy importante. Lástima, de ¿Con veras. qué empezamos, Marta? Vamos a empezar con tu familia, que nos Mi parece muy familia, importante. debo decirte que tengo 47 años de feliz matrimonio. Tengo 4 hermosos hijos, 2 hombres, 2 mujeres, todos profesionistas, Enhorabuena. todos casados. Y pues fíjate la coincidencia, me han hecho internacionalista porque están casados con un uruguayo, un francés y una americana. Entonces, Mira. Y de Bueno, tu padre mismo, de mi Lucía. padre, bueno, mi padre, has de saber que pues en esas épocas los jóvenes eran muy especiales. Mi padre fue papá a los 16 años, imagínate. Cuando él nace en 1915, Sí. estamos festejando su centenario. Cuando él nace, fundamentalmente, pues ahí muere su mamá. Imagínate, en unas circunstancias muy especiales. Entonces crece con los abuelos, que eran unos liberales. Y entonces él creció en un ambiente de libros. No jugó, no era un niño que tuviera que jugar pelotas y cosas de estas cotidianas. Él siempre tuvo un libro en sus manos desde niño y aprendió muy joven, y ya muy chiquillo empezó a leer los clásicos. O sea que Qué afortunado. como a los 13 años ya era un conocedor, era un líder. No, y de joven fue, pues además, muy combativo.
incluso la Federación de Estudiantes Revolucionarios ¿La formaron ellos? lo forma, pero también en un momento dado es hasta muy joven, es preso político. Sí, Sí, claro. oye. Sí, no, era una situación muy diferente. Él perteneció a las Juventudes Comunistas Así es. de jovencito, y a él le tocó pues precisamente luchar por la autonomía universitaria Qué bueno. con José Vasconcelos. Eran de este grupo de jóvenes que Inquietos. veían en él el gran líder, ¿no? Muy inquieto siempre. Y los mayores, pues Octavio Paz y todos ellos, que Efraín Huerta, Silvestre, no Silvestre, sino Revueltas. Pepe Revueltas. José Revueltas. Hacían ellos, formaban periódicos literarios y también periódicos muy combativos. ¿Cómo no? O sea, su labor periodística se inició con estos periódicos estudiantiles. Esa buena Yo creo- fórmula, Marta, de literatura y política. Así es. Sí. Y bueno, yo creo que Iban unidos. ahí nació la inspiración para Ahí formó, crear sí. El Día, ¿no? Claro. Un periódico que dejó una huella Imborrable. 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 Qué lástima muy que... importante. Yo tuve la oportunidad de ser directora del periódico El Día, aunque fuera 15 días. Bueno, pero es una buena... Yo te iba a preguntar justo Sí, eso. fíjate mira. que fui y traté de salvarlo, pero ya era un periódico que habían dejado ya en la ruina Sí. y que realmente se trataba de liquidarlo. Ahí hay una responsabilidad de algunos políticos importantes, no voy a decir quién, pero de un político muy importante hay una enorme responsabilidad que yo descubrí al final que había sido parte de la terminación del periódico El Día. Qué Entonces, tristeza, ¿no? pues finalmente los enemigos lograron, los enemigos Un de adentro periódico, y de afuera. un periódico legendario, Legendario icónico. como- Vino a transformar el periodismo en México, el periódico ¿Por El qué? Día. Porque quitó todas esas páginas de sociales, esas páginas de notas rojas, y convirtió hizo un periódico que fuera realmente educativo. De pensamiento. Y le dio la voz a los que menos voz tenían, a los campesinos, sí, porque instituyó una página única en el mundo, que fue la página de testimonios y documentos. Claro, sí. Y además, la mejor página internacional estaba en El Día. Y le dio apertura a todos los perseguidos en sus países. Tuvieron en El Día un hogar y una manera de seguir desarrollando su capacidad intelectual. Pues qué importante. Ya vieron que de veras hay hombres que se deciden a hacer esas grandes obras. Vamos a una pausa y regresamos con Lucía Ramírez. Estamos platicando con Lucía Ramírez y justo hablábamos de ese gran mexicano, su padre, Enrique Ramírez y Ramírez, y yo le preguntaría justo ahora qué nos heredó Enrique Ramírez y Ramírez, qué México quería, por un lado, Lucía, y en otra medida, ¿qué consideras que esa generación logró para nosotros o en qué medida se cumplieron sus sueños? Mira, Ramírez y Ramírez dejó un gran legado a través de una obra dispersa que se ha tratado de juntar. Socorro Díaz hizo una edición, Claro. una media hermana Claudia en el mismo periódico El Día hizo otra compilación de los escritos que estaban de su última compañera. Sí. Se quedaron ahí pues muchos escritos, muchas cosas, su gran biblioteca que era para el pueblo de México. Sí. O sea, todos los instrumentos necesarios para hacer no uno, sino muchos volúmenes de su pensamiento político. Él nunca varió su pensamiento político, le tocó luchar en situaciones, como decíamos, donde estuvo preso, situaciones difíciles del México difícil. Tuvo que salir de la ciudad porque los camisas rojas pues querían matarlo en esa Sí, no, época. claro. Entonces, Muy violento. lo salvó Lázaro Cárdenas mandándolo a Michoacán para que ahí continuara sus estudios de Derecho, no los terminó, pero llegó a ser un autodidacta que conocía más el derecho que muchos abogados. Y fue un gran defensor de la educación pública, incluso fue vanguardista en el sentido de proponer la educación sexual dentro de la escuela primaria. Sí. Muy cierto, y además, gracias a él, que con toda esta cuestión de los jóvenes, él promovió muchas escuelas normales, rurales.
Él fue promotor de esto. Claro. Y también promotor de la cultura para los jóvenes. La educación es fundamental. Él entendió Así es. que un pueblo educado puede ser un pueblo exitoso. Lo entendió y lo promovió a través de todas las organizaciones que hubo de estudiantiles. Querían un México más justo, más libre. Más humano, más libre. Él fue un antiimperialista absolutamente toda su vida. Eso es. Pero no fue un antinorteamericanista nunca. Sí, no. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es que él no estaba con que los imperios se posesionaran de los productos importantes que tiene cada país, Sí. ¿verdad? De sus recursos Al pueblo de naturales. Norteamérica, que es Sí. verdaderamente loable, ese es otro asunto. Ese es otro asunto. Él leyó pues a los grandes escritores americanos, la gran cultura americana, sabía cuántas cosas nos habían dejado. Nosotros les hemos dado mucho legado a ellos y ellos nos han dado también a nosotros. Claro, Esta vecindad que tenemos No antaña, se puede negar. que no se puede negar. Y él entendía además en alguna reunión que hubo con los periodistas americanos en México, que era sobre el periodismo, pues hacían unos análisis que podían ser muy fuertes. Sí. Porque hay un resentimiento, había un resentimiento y es cada vez menos. Había un resentimiento muy natural, que tampoco era muy justo, hacia Estados Unidos, pues por la situación de Texas y de California. Claro. Y de unas situaciones, pues, de tantas invasiones a México. 50 invasiones hubo a México, entonces imagínate de alguna. Oh, sí, muy duro, muy La difícil. última, pues, fue en el 14, en Veracruz. Así es. Entonces, de alguna manera, pues, había mucho resentimiento natural del pueblo de México con Estados Unidos. Y él hablaba que eran cosas injustas, muchas de estas, porque había que verlos en otros contextos, pero también que era muy importante resolver algunas diferencias injustas para el país. Pues dice que ¿por qué tanto pleito? Si las cosas fundamentales deben estar enfocadas en algo. La Revolución Mexicana, aplicada, tan grande y tan maravillosa, aplicando los métodos científicos que se iniciaron precisamente con Carlos Marx, Sí. que fue aplicar la política y la economía al método científico y dar una mejor distribución de la riqueza en todos los países de acuerdo a las circunstancias. Que no se ha logrado. Y mi papá no quería depender de la Unión Soviética nunca. No. Él decía, pues las ideas son universales, apliquemos. México lo requiere. Sí. Claro. Y no estamos enojados con el capitalismo, pero debe ser un capitalismo nacional, Sí. Claro. ¿verdad? No que venga y que siempre estuvo en contra de que se posesionaran de nuestros recursos. Y estuvo, pues le tocó vivir la época maravillosa de la expropiación petrolera, le Claro. tocó vivir la expropiación de la industria eléctrica. También, sí. O sea, No, también le y de tocaron. tantas y tantas expropiaciones maravillosas, el libro de texto gratuito, una serie de cuestiones que son sumamente importantes para el país y que se han olvidado, Marta. Desgraciadamente se Pero han qué bueno olvidado. que estás aquí para recordarlas Sí, claro. y con tanta pasión y tanta vehemencia como lo necesitamos los mexicanos. Sigue siendo vigente su Vigente, pensamiento por político. supuesto que no sí. es del pasado. Yo Claro. justo quiero preguntarte al regreso de nuestra pausa algo referente a eso. Así es que vamos a una pequeña pausa. Regresamos con Lucía Ramírez. Pues estamos con Lucía Ramírez, una verdadera luchadora social que a mí me ha de veras siempre admirado su fuerza, su carácter, esa vitalidad y que bueno, pues quisiéramos que nos dijeras, Lucía, ¿tú qué problemas ves, así los más importantes en nuestro país y cómo resolverlos? Tú que además encabezas una ONG muy importante. Sí, la Asociación Civil Bienestar para nuestra comunidad desde Sí. 1994. Muy Fíjate. bien. Sí, y ha sido promotora de la cultura también, Sí, esta claro. asociación. Mira, México vive momentos como el mundo, porque no somos una isla separada del contexto Claro, internacional, lo que pase allá, pues repercute forzosamente aquí. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer los mexicanos? No dividirnos. Primero, no dividirnos. Porque hay fuerzas de afuera y de adentro que quieren ver un país dividido, con intereses, pues siempre son intereses, quítate tú para ponerme yo. Esos son los intereses permanentes. Y te critico aquí, critico el otro, enveneno el ambiente y creo una situación de pérdida de valores y de pérdida de una situación que México no tenía. México era más cordial, pues con más sentido humano. Yo creo que aquí, por encima de cualquier ideología y de cualquier situación, lo que tenemos que hacer los mexicanos es pensar en México, porque México es más grande que todos nosotros. Y que todos sus problemas Y nos ha dado tanto México a todos. Una tierra tan rica en arte, en la cultura, en todas sus tradiciones, que es verdaderamente apasionante, maravilloso. Que volvamos a ver el sol, que volvamos a escuchar el amanecer de un nuevo día. O sea, que volvamos a tener ese sentido humano de ver la grandeza que tiene México, cuidarla. Y aquí, como en aquel tiempo, en la lucha revolucionaria que estaba tan fuerte, fueron capaces de unirse para defender el país. Hicieron un alto, todo el mundo, con sus diferencias, hicieron un alto porque lo más importante era defender a México. ¿Y ahora qué es lo más importante? Sigue siendo importante defender a México. Que hagamos un alto en el camino, que analicemos por encima de lo que los muchos medios de comunicación están metiéndonos, porque además estos también pertenecen a los grupos de gran poder. Se apoderaron de algo que era terrible para nosotros, que era precisamente los instrumentos de comunicación. Entonces están metidos en todo, para transformar y cambiar nuestra cultura. Y en ese contexto, Lucía, yo creo que es fundamental que la ciudadanía participe más activamente y exija más a sus supuestos representantes populares. Totalmente de acuerdo contigo. El ciudadano se queja, siempre se queja. En el café, con la familia, hace crítica política de todo lo que sea. Porque la política está imbuida en todo, lo que haces claro. Aquí todos hacemos política, en todo está. Hay un malentendido, una cosa es la grilla y otra cosa es la política, que es ciencia, que es arte y que es cultura. Pero por eso no se conoce, por eso mi programa es menos grilla, más política. Tiene un porqué, un porqué. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La ciudadanía debe ser más participativa, porque siempre dicen, el pueblo tiene el gobernante que le escoge. Entonces el pueblo, para que pueda escoger, para que pueda exigir más que escoger, exigir a quien lo representa en toda la vida, en todas las acciones, pues debe ser participativo, debe poner su parte, debe exigir. Primero debe haber una revocación de la gente que no sirva a Dios. Y no debe ser algo cuidado, debe haber una revocación. Revocación de mandato que no está así está, que no está definido y que debe ser definido. Revocación de mandato. La ciudadanía tiene en sus manos el poder de decisión. Claro. No debe quejarse de lo que no es capaz de vigilar, de actuar y de ser partícipe. México no es así nada más para un grupo, no es de un solo grupo ni de grupos. México es de todo y la participación debe ser de todos los ciudadanos. Tenemos una gran responsabilidad. Y debemos estar preparados los ciudadanos. Claro. Y no hacer críticas de café. Hay que tener el conocimiento. Porque esto nos lleva al enfrentamiento. Claro. La falta de conocimiento nos lleva al enfrentamiento. Así Lo que tenemos que tener es todos, de veras, un interés común. Yo digo, por ejemplo, en la asociación civil, no somos parientes ni amigos, pero somos vecinos. Claro. Tenemos que cuidarnos todos. Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Y Lucía, acotar lo que tanto defendió tu padre, de que esas élites del poder económico iban, pues desbordándose y verdaderamente excluyendo a la ciudadanía y imponiendo unos nuevos métodos y nuevas maneras de ser y de pensar, ¿no? ¿Sabes qué hicieron? Usaron casi todo el mundo al pueblo como espectador de una política y no como protagonista de ella. Sí. Ahí vino el deterioro. La otra sigue siendo la misma problemática, la injusta distribución de la riqueza.
Esa es una cosa que venimos acarreando Sí, desde toda la vida. La pobreza y la injusta, corrupción. pobreza, la corrupción. ¿Por qué tenemos que ser un país corrupto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Corrupción ha habido toda la vida y en todas partes del mundo, ¿eh? Porque yo he tenido la oportunidad de viajar y donde quiera tenemos esto, pero lo que tenemos que hacer es tratar de luchar. No debemos hacer una cultura de la corrupción y menos estar en el ojo del huracán para que todo el mundo esté pues muy ahí. de También acuerdo. los mismos Hecho. mexicanos somos partícipes de esto, ¿eh? Claro. Estamos dando pauta para que se nos critique. Pues, ¿y nosotros qué? Tenemos que ser activos. Claro, Es México totalmente de de todos. acuerdo Un gobernante contigo. nunca va a poder solo. No, Requiere claro. la fuerza de su pueblo. Claro. Totalmente de acuerdo contigo. Y necesitaríamos muchos programas para seguir platicando, pero bueno, se nos está acotando el tiempo y queremos hablar de un tema obligado. La gastronomía. Sí, la gastronomía. ¿Qué piensas de la gastronomía? Uy, es parte de la cultura de nuestro pueblo. Y es tan rica nuestra gastronomía, pero tan inmensa. A mí me encanta cocinar, debo decirte. Qué bien. Y presumo de tener buen sazoncillo. ¿Qué le gusta comer a Me gusta, a Lucía? a mí me gusta comer el pastel azteca, me encanta. Es Me riquísimo. gusta, pues, la comida que también le digo yo, azteca, porque tiene todos los ingredientes, la sopa, Claro. los nopales, Listo. los hongos, los granos de maíz, Pues la también flor de de esto podríamos calabaza. seguir mucho Seguir también. mucho. Ya nos está sabiendo el Alejandro, apetito. pero Y es hora de comer. necesitamos ahí un cierre, a ver cómo nos como lo despedimos. hacemos en nuestro programa. Yo recojo una frase, pensamiento de tu padre, de Enrique Ramírez y Ramírez, que tuvo una presencia importantísima en el periodismo mexicano, ya lo dijimos, y él justamente definía al periodismo no como un instrumento de neutralidad ni de hipocresía, sino de defensa de las mayorías y de sus grandes demandas sociales. Claro. Sí, pluralidad, pero compromiso con las mayorías. Muy importante, ¿verdad? Siempre. Y lo hizo el qué vocero, vigente. lo hizo la voz de los que menos voz tenían. Y nos Eso vamos, es Marta, porque siempre ya... fundamental. Pues ha sido una plática sabrosa. Gracias, Lucía. ¿Y cuál era el platillo favorito de Mi tu papá. padre? Fíjate que le gustaban los pambazos, Ay, le mira. gustaba el mole, le encantaba el mole. De veras que era muy antojadizo, ¿eh? Muy bien. Qué rico. Todos los tacos también, pues como nosotros, los tacos de todos. Pues nos despedimos con esas sabrosuras, con ese delicioso universo de la gastronomía que, bueno, pues sabemos que es infinito y que es un tema aquí que siempre abordamos. Y bueno, pues les agradecemos su presencia, su compañía, y aquí tenemos una cita la próxima semana con más sabores y más saberes. Gracias, siempre gracias.